Todas las tardes, exactamente a las 5:17, ocurría algo que nadie en el vecindario lograba explicar. Un pequeño caniche color crema aparecía frente a nuestra casa. Lo extraño no era que viniera. Lo extraño era que nunca aparecía cuando yo estaba sola. Solo aparecía cuando Nala estaba sola. Y cuanto más tiempo pasaba, más imposible parecía aquella coincidencia. Porque Nala era una Rottweiler de casi 50 kilos. Grande, fuerte, imponente. De esas perras que hacen que la gente cambie de acera sin darse cuenta. Y aquel caniche parecía todo lo contrario. Pequeño, despeinado, delgado, con una oreja doblada hacia adelante y la otra apuntando en una dirección completamente distinta. Parecía una bola de algodón abandonada por el viento. Sin embargo, todos los días cruzaba medio vecindario para verla. Y lo hacía con una precisión que todavía hoy me cuesta entender. La primera vez que lo vi fue una tarde de primavera. Había salido al jardín trasero para recoger unas macetas. Nala descansaba bajo la sombra del gran árbol que había junto a la cerca. Entonces escuché un ruido. Un ladrido corto, agudo, insistente. Cuando levanté la vista, encontré al pequeño perro sentado frente a la reja. Nala ya estaba de pie, moviendo la cola. Yo me quedé inmóvil, porque Nala nunca movía la cola a desconocidos. Jamás. Era educada, era tranquila, pero siempre mantenía distancia. Aquel perro, sin embargo, parecía ser una excepción. En cuanto ella se acercó a la reja, el caniche comenzó a dar pequeños saltos alrededor. No ladraba con nerviosismo. Parecía emocionado, como alguien que acaba de encontrar a un viejo amigo. Y lo más extraño fue la reacción de Nala. No solo se acercó, apoyó el hocico contra la reja. Y permaneció allí, observándolo, como si estuviera feliz de verlo. Durante varios minutos, yo observé toda la escena sin intervenir. Pensé que sería algo puntual, una coincidencia. Quizá el perro vivía cerca, quizá simplemente pasaba por allí. Pero al día siguiente volvió, y al siguiente también. Siempre a la misma hora, siempre buscando a Nala. Nunca a mí. Nunca a nadie más. Solo a ella. Con el paso de las semanas empecé a notar algo aún más extraño. El pequeño caniche parecía saber cosas que no debería saber. Por ejemplo, había días en los que yo trabajaba desde casa. Nala permanecía conmigo en el jardín. Y el perro aparecía. Eso era normal. Pero cuando yo salía durante la tarde y dejaba a Nala sola unas horas, el caniche aparecía exactamente en ese periodo. Nunca antes, nunca después, como si supiera perfectamente cuando ella estaba sola. Al principio pensé que era casualidad. Después dejé de creerlo, porque las casualidades tienen límites. Y aquello estaba empezando a parecer otra cosa. Una tarde decidí comprobarlo. Salí de casa antes de lo habitual, pero en lugar de irme, estacioné el coche 2 calles más abajo. Esperé 15 minutos. 20, 30. Y entonces apareció. Venía trotando por la acera, moviendo la cola, mirando hacia nuestra casa, como si tuviera una cita importante. Me quedé observándolo. No llevaba collar, no llevaba placa, y nunca lo había visto acompañado por ninguna persona. Simplemente apareció. Llegó frente a la reja, y allí estaba Nala, esperándolo. Los dos se acercaron inmediatamente, como si hubieran acordado aquel encuentro, como si llevaran años haciéndolo. Aquella tarde regresé a casa con más preguntas que respuestas. Y las preguntas siguieron acumulándose, porque cuanto más observaba al caniche, más misterioso se volvía. Jamás intentaba entrar, jamás pedía comida, jamás se acercaba a la puerta principal. Solo quería ver a Nala, nada más. Había ocasiones en las que permanecía junto a la reja durante 20 o 30 minutos, sentado, observándola, y después se marchaba, como si eso fuera suficiente, como si solo necesitara comprobar que ella estaba bien. Una mañana pregunté a varios vecinos. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Algunos decían haberlo visto por el parque, otros juraban que vivía cerca de la avenida principal. Pero nadie parecía conocer a un dueño.
y nadie sabía cómo se llamaba. Durante casi 2 meses fue simplemente el caniche. Hasta que una tarde mi sobrino vino de visita. Estuvo observándolo varios minutos desde el jardín. Y de pronto dijo: «Parece un Oliver». «¿Oliver?» «Sí, tiene cara de Oliver». No sé por qué. Y curiosamente el nombre se quedó. Desde entonces todos empezamos a llamarlo así. Oliver. El pequeño caniche que aparecía todos los días para visitar a una Rottweiler. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía algo. Aquello ya no era una simple curiosidad. Era una amistad. Una amistad improbable, pero real. Nala comenzó a esperarlo. Eso fue lo que terminó de convencerme. Porque antes de Oliver, Nala pasaba las tardes durmiendo bajo el árbol, sin prestar atención a la calle, sin mostrar interés por nada. Pero después empezó a cambiar. Cada día, cerca de las 5 de la tarde, se acercaba sola a la reja. Y se sentaba allí, esperando, mirando hacia la esquina. Exactamente igual que alguien esperando a un amigo. Y casi siempre, pocos minutos después, Oliver aparecía, trotando feliz por la acera, como si supiera que alguien lo estaba esperando. Aquella rutina se volvió tan constante que terminé aceptándola. Era parte de nuestras tardes, como el café, como el atardecer, como el sonido de los pájaros. Hasta que ocurrió algo que cambió por completo la historia. Una tarde de lluvia. Lluvia fuerte, de esas que vacían las calles. Yo estaba convencida de que Oliver no aparecería. Nadie saldría con aquel clima. Sin embargo, a las 5:17 exactos, Nala se levantó, caminó hacia la reja y se sentó, esperando. Yo observé desde la ventana. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pensé que por fin se había roto la rutina. Entonces lo vi. Apareció empapado, completamente mojado, con el pelo pegado al cuerpo, temblando, pero avanzando igual. Cruzó toda la calle bajo la lluvia, y fue directo hacia Nala, como si nada pudiera impedir aquella visita. Aquella escena me rompió el corazón. Porque ningún perro recorre medio vecindario bajo una tormenta simplemente por casualidad. Había algo más, algo que todavía no entendíamos. Y fue aquella misma noche cuando tomé una decisión. La siguiente vez que apareciera, intentaría averiguar de dónde venía. Porque empezaba a sentir que detrás de Oliver existía una historia que nadie conocía. Y tenía la sensación de que esa historia explicaría muchas cosas. Lo que no imaginaba era que la verdad sería mucho más sorprendente de lo que esperaba. Porque 2 días después descubrí algo. Algo que hizo que todo el vecindario comenzara a mirar a Oliver de una manera completamente diferente. Y que explicaba por qué aquel pequeño caniche parecía saber exactamente cuando Nala estaba sola. 2 días después descubrí algo que cambió por completo la forma en que veía a Oliver. Y todo ocurrió por accidente. Aquella tarde terminé una reunión antes de lo previsto y regresé a casa casi 1 hora antes de lo habitual. Cuando entré por la puerta trasera, Nala estaba dormida bajo el árbol. Tranquila, relajada, como siempre. Pero algo llamó mi atención inmediatamente. Oliver ya estaba allí, sentado junto a la reja, esperando, mirando hacia el jardín. Y eso no tenía sentido, porque todavía faltaba más de 1 hora para su visita habitual. Me quedé observándolo, sin hacer ruido. Y entonces ocurrió algo curioso. Oliver no se acercó a la reja. No llamó la atención de Nala. No intentó jugar. Simplemente permaneció sentado, como si estuviera vigilando, como si estuviera comprobando algo. Unos minutos después, Nala abrió los ojos. Lo vio, y se levantó inmediatamente. Los dos se acercaron a la reja como siempre, moviendo la cola, contentos. Pero esta vez observé algo que nunca había notado. Oliver no parecía venir a buscar compañía. Parecía venir a asegurarse de que ella estaba bien. Era una diferencia pequeña, pero importante. Y cuanto más los observaba, más evidente se volvía. Aquella tarde decidí seguirlo. No porque quisiera invadir su espacio. Simplemente necesitaba entender. Cuando terminó la visita, Oliver dio media vuelta y comenzó a alejarse por la acera.
Lo seguí desde cierta distancia, sin llamar la atención. El pequeño caniche avanzó durante varias calles. Pasó junto al parque. Cruzó una avenida. Atravesó una pequeña zona comercial. Y finalmente llegó a un lugar que jamás habría imaginado. Un hogar para perros rescatados. Un refugio pequeño, modesto, escondido detrás de una antigua clínica veterinaria. Me quedé sorprendida. Oliver se acercó a la cerca exterior. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Los voluntarios lo reconocieron. Uno de ellos abrió una puerta lateral. Oliver entró tranquilamente, como si perteneciera al lugar, como si llevara años haciéndolo. Aquella misma tarde decidí entrar. Una mujer de cabello gris me recibió con una sonrisa amable. ¿Puedo ayudarte? Miré hacia el interior. Oliver estaba acostado en una pequeña cama junto a una ventana. Creo que sí, respondí. Quería preguntar por ese perro. La mujer sonrió inmediatamente. Oliver. Asentí. Lo conoce todo el mundo. Parece que sí. La mujer soltó una pequeña risa. Es imposible no quererlo. Durante varios minutos hablamos sobre él. Y poco a poco empezó a aparecer una historia que nadie en el vecindario conocía. Oliver había llegado al refugio casi 3 años atrás. Lo encontraron vagando cerca de una carretera. Solo. Asustado. Sin microchip. Sin identificación. Sin nadie que lo reclamara. Durante meses intentaron encontrar una familia. Pero nadie apareció. Después buscaron adopción. Varias veces. Sin éxito. ¿Nunca fue adoptado? Pregunté. La mujer negó con tristeza. Lo intentamos muchas veces. Pero siempre ocurría algo. Las familias cambiaban de opinión. Los trámites no avanzaban. O simplemente elegían otro perro. Miré hacia Oliver. Seguía acostado junto a la ventana, observándonos. Tranquilo. Entonces vive aquí. Sí. Es prácticamente parte del refugio. Aquello me entristeció más de lo que esperaba, porque era imposible no quererlo. Y sin embargo nadie lo había elegido. O al menos eso creía. Hasta que la mujer dijo algo que me dejó completamente inmóvil. Aunque para ser sincera, creo que Oliver ya eligió a alguien hace tiempo. ¿A quién? Ella sonrió. A tu Rottweiler. Sentí un escalofrío. ¿Conoce a Nala? Claro. Todos aquí la conocemos. La primera vez que Oliver escapó fue para verla. Parpadeé. ¿Escapó? Hace más de 1 año. Un voluntario lo encontró sentado frente a tu casa, observando a tu perro. Desde entonces lo hace constantemente. Me quedé en silencio, intentando procesar aquella información. Pero ellos no se conocían. Eso creemos. Y sin embargo Oliver la buscó igualmente. Aquella noche regresé a casa pensando en esa conversación. Y por primera vez empecé a preguntarme algo diferente. Ya no era. ¿Por qué Oliver visita a Nala? Ahora era. ¿Por qué la eligió precisamente a ella? Porque el refugio estaba a varios kilómetros. Había cientos de perros en el vecindario. Cientos. Y aún así siempre regresaba a la misma casa. Al mismo jardín. A la misma Rottweiler. Durante la semana siguiente seguí observándolos. Y cuanto más lo hacía, más especial parecía aquella amistad. Nala nunca había sido especialmente sociable. Disfrutaba la compañía humana. Pero con otros perros era reservada, educada, distante. Oliver era la excepción, la única. Y él parecía saberlo. Había días en que llegaba cargando una rama enorme que apenas podía arrastrar. Otros aparecía con hojas pegadas al pelaje. Una vez incluso llegó cubierto de barro hasta las orejas. Nala siempre reaccionaba igual, moviendo la cola, esperándolo. Como si aquellas visitas fueran la mejor parte de su día. Y quizás lo eran. Con el paso de los meses, el vecindario entero comenzó a conocer la historia. Los niños preguntaban por Oliver. Los vecinos lo saludaban. Algunas personas dejaban pequeños recipientes con agua cerca de sus jardines. Y el pequeño caniche parecía aceptar toda aquella atención con absoluta naturalidad. Pero jamás cambiaba su rutina. Jamás. Primero Nala. Siempre Nala. Después todo lo demás.
Una tarde ocurrió algo que terminó de responder muchas preguntas. Y comenzó con un susto. Nala enfermó. Nada grave, pero sí suficiente para preocuparnos. Pasó varios días descansando dentro de casa. Sin salir al jardín. Sin acercarse a la reja. Sin aparecer a la hora habitual. Y entonces descubrimos algo increíble. Oliver seguía viniendo. Todos los días. A la misma hora. Aunque no pudiera verla. Aunque no recibiera respuesta. Aunque el jardín estuviera vacío. Llegaba. Esperaba. Y permanecía allí. A veces 20 minutos. A veces una hora. Siempre mirando la casa. Como si supiera que algo no estaba bien. Aquello fue lo que terminó de romperme el corazón. Porque por primera vez entendí que no se trataba de costumbre. No se trataba de rutina. No se trataba de coincidencia. Era cariño. Simple y puro cariño. Al cuarto día decidí abrir la puerta. Oliver estaba sentado junto a la reja. Esperando. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. Moviendo la cola. «Ven». Abrí la puerta del jardín. Por primera vez. Oliver dudó apenas unos segundos. Y después entró. Despacio. Con cautela. Como si estuviera entrando en un lugar importante. Atravesó el césped. Subió los escalones. Entró a la casa. Y fue directamente hacia Nala. Ni siquiera tuvo que buscarla. Parecía saber dónde estaba. La encontró dormida junto a una ventana. Y cuando ella abrió los ojos y lo vio, ocurrió algo que jamás olvidaré. Nala intentó levantarse inmediatamente, moviendo la cola. Feliz. Oliver se acercó. Apoyó el cuerpo contra ella. Y ambos permanecieron así. Sin jugar. Sin ladrar. Sin hacer nada. Simplemente juntos. Como dos viejos amigos que por fin vuelven a verse. Tuve que apartar la mirada. Porque de repente sentí un nudo enorme en la garganta. A partir de ese día, todo cambió. Oliver empezó a visitarnos más a menudo. Seguía regresando al refugio cada noche. Pero pasaba más tiempo con nosotros. Más tiempo con Nala. Y poco a poco ocurrió algo maravilloso. La casa empezó a sentirse diferente. Más viva. Más alegre. Más llena. Los sonidos cambiaron. Ahora había 2 pares de patas recorriendo el pasillo. 2 respiraciones durante las siestas. 2 sombras descansando bajo el árbol. Y una amistad que parecía imposible. Meses después recibí una llamada del refugio. Una llamada que cambió todo otra vez. Una familia quería adoptar a Oliver. Era una pareja mayor. Tranquila. Responsable. Con experiencia. Habían conocido su historia. Y estaban enamorados de él. Debería haberme alegrado inmediatamente. Pero la primera emoción que sentí fue preocupación. Porque pensé en Nala. Pensé en sus tardes. Pensé en sus encuentros diarios. Pensé en aquella amistad. Y me pregunté si podrían soportar separarse. La adopción se completó 2 semanas después. Y durante los primeros días todo pareció extraño. Nala seguía esperando junto a la reja. Mirando la esquina. Esperando ver aparecer a Oliver. Pero Oliver no aparecía. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo notábamos. Algo faltaba. Entonces ocurrió algo maravilloso. La nueva familia de Oliver vivía a solo 10 minutos. Y cuando conocieron la historia completa, tomaron una decisión. Una decisión que nadie les pidió. Pero que todos agradecimos. Comenzaron a traerlo de visita. Primero una vez por semana. Después 2. Después cada vez que podían. Y la reacción era siempre la misma. Nala corría hacia la reja. Oliver corría hacia ella. Como si no hubieran pasado ni 5 minutos separados. Como si el tiempo no existiera. Hoy han pasado casi 2 años. Oliver ya no es aquel pequeño perro callejero que vagaba solo. Tiene una familia. Tiene una cama. Tiene juguetes. Tiene un hogar. Y sin embargo conserva una costumbre. Cada vez que llega a nuestra casa, corre directamente hacia el jardín. Ignora a las personas. Ignora los premios. Ignora todo. Porque sabe exactamente a quién vino a ver. Y Nala sigue esperándolo. Como siempre. Durante mucho tiempo pensé que Oliver había elegido a Nala.
Y es cierto, lo hizo. Pero con el paso de los años entendí algo más. Nala también lo eligió a él. Lo eligió la primera vez que se acercó a la reja. Lo eligió cada tarde que lo esperó. Lo eligió cada vez que le hizo espacio junto a ella. Y quizás esa es la razón por la que esta historia sigue emocionándome. Porque a veces creemos que las amistades más fuertes nacen entre quienes son parecidos. Entre quienes comparten tamaño, fuerza, personalidad, historia. Pero algunas veces ocurre exactamente lo contrario. Algunas veces un diminuto caniche y una enorme rottweiler se encuentran por casualidad y terminan demostrando que la amistad no entiende de diferencias, solo entiende de conexión. Y si alguien me preguntara hoy cuál era el verdadero misterio de esta historia, ya no diría que era como Oliver sabía cuando Nala estaba sola. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué dos perros tan distintos decidieron elegirse entre todos los demás? Y la respuesta, después de todos estos años, sigue siendo exactamente la misma. Porque algunas conexiones simplemente suceden. Y cuando suceden, no necesitan explicación.